Ascensor UABC, sean bienvenidos a esta nueva temporada, que es la temporada número 15, donde tenemos nuevos integrantes del staff de Ascensor que van a estar generando nuevo contenido a lo largo de esta nueva temporada. Así es, estamos realmente contentos de ser parte de esta nueva temporada, que ya es la número 15. Nosotros tendremos el inmenso gusto de ser sus conductores. Mi nombre es Sergio Carrillo. Mi nombre es Yasmín Estrada. Mi nombre es Sandra Ortega. Mi nombre es Néstor Arana. Y mi nombre es Héctor Manuel. El día de hoy nos encontramos en uno de los parques más emblemáticos de la ciudad de Tijuana, Parque Morelos, en donde se está llevando a cabo la conmemoración al Día Mundial del Agua. Así que cuéntanos, Néstor, ¿qué es lo que vamos a estar viendo en el programa del día de hoy? Tendremos dos principales tópicos. El primero, como comentas, Andrea, es el Día Mundial del Agua. Segundo, tendremos las reglas de oro para utilizar esta misma. Héctor, ¿qué más hay? Claro, Néstor, me gustaría resaltar el papel que tienen todas las personas al hacer ese programa posible, desde los capsulistas hasta nosotros, los nuevos conductores de la temporada número 15. Pero para qué comentar más, y demos inicio a esta nueva temporada. Mi nombre es Héctor Manuel. Mi nombre es Néstor Arana. Mi nombre es Sandra Ortega. Mi nombre es Yasmín Estrada. Mi nombre es Sergio Carrillo y esto es Ascensor UABC, temporada 15. Saúl Gama. Y yo soy Vivian Montoya. Y esto es Actívate. Y hoy hablaremos sobre la hidratación. Después de un largo día de actividades, es normal terminar con el cuerpo cansado o adolorido, aunque a veces es inusual sentirnos con un bajo rendimiento apenas iniciando el día. Te duele la cabeza y se vuelve más difícil concentrarse en las actividades más sencillas. Estas pueden ser señales de que se necesita tomar más agua. ¿Qué sucede si no nos hidratamos bien? La falta de agua en nuestro cuerpo afecta en varios aspectos, desde nuestro rendimiento físico e intelectual, la mala digestión hasta problemas en los riñones y mala circulación de la sangre. En los deportistas que se ejercitan moderadamente, son frecuentes pérdidas de 1 a 2 litros de agua por hora a través del sudor. Esto depende de la intensidad del ejercicio, la temperatura ambiente, humedad relativa y el estado de hidratación o respiración y el grado de aclimatación previo. Como el cuerpo tiene que seguir suministrando sangre a los músculos activos y a los órganos vitales, al deshidratarse disminuye el volumen de la sangre, aumenta la frecuencia cardíaca y pone en estrés al corazón. Cuando realizamos cualquier actividad física, perdemos parte del agua en el cuerpo a través del sudor. Este se evapora en la superficie de la piel y es de gran ayuda para mantener una temperatura corporal regulada. Y esto nos hará sentir con más energía y a mantener los músculos y las articulaciones lubricadas, evitando que tengamos calambres o esguinces. Por ello, es muy importante beber agua antes, entre y después de la actividad física. Creo que es una parte esencial en cualquier deporte, el agua, ya que es un refrescante para uno cuando está haciendo ejercicio y aparte lo que da vida. Entonces es una parte recuperatoria que más bien sirve demasiado y pues es una parte esencial. Sí. Muy importante. Es lo primero que hago en la mañana, lo último que hago antes de dormir. Y pues todo el día estoy tomando agua. Ahorita no traigo agua porque traigo un licuado, pero todo el día tengo agua. Considero que es una de las
de las necesidades más importantes por suplir, una de nuestras prioridades biológicas que debería estar en primer plano. Y no solo para los deportistas, o sea, la gente pensará o relaciona normalmente la hidratación, el consumo del agua adecuado con actividad física, ¿no? Pero realmente no es tanto así. Para cualquier persona, un estudiante, un trabajador, no solo para el correcto funcionamiento del cuerpo, sino también para el rendimiento mental, es importante estar hidratado correctamente en todo tiempo. Aproximadamente tomo de 2 litros a 2 litros y medio durante una sesión de entrenamiento. Si es 1 o 2 al día, yo creo que sí me echo 2 al día. Alrededor de entre 2 y 3 me parece, pero no en agua pura realmente, sino pues entre la comida. Bueno amigos, esto ha sido todo por parte de Actívate. Mi nombre es Saúl Gama. Mi nombre es Vivian Montoya. Y esto es Sensor UABC, temporada 15. Con la Feria Internacional del Libro UABC llegan los conciertos de Empatía Musical. A moverte todo el tiempo. 6 días con artistas de talla internacional y talento orgullosamente de la región. Con el pensamiento. Inauguramos el escenario de la FIL UABC con una de las principales exponentes de la música de nuestra tierra, Lila Downs. Una voz inconfundible en una gama de sones, boleros, cumbias y otras increíbles mezclas musicales. De Mexicali llegan Los Martes, una propuesta fresca de rock indie. Tabula Rasa, una banda de música instrumental inspirada en el rock, funk y trip hop. Y Alistair, la nueva generación de la música independiente. Empatía Musical es un punto de encuentro para diversos géneros musicales que une a nuestras generaciones. Sube al escenario Son de Acá, quienes nos pondrán a recordar y bailar al compás de su música. De la comunidad Pai Pai de Santa Catarina llega el grupo Jumri Jafi, con más de 25 personas en escena entre cantores tradicionales y danzantes. Así como los espectáculos familiares Clown con la compañía de teatro Clownódromo y el show Llévame. Y Siggy y los marcianos de Monster Rock Kids Show. Hello Seahorse también acude a la cita con los Cimarrones para deleitarnos con una noche alternativa de rock y pop. Este 2019 cerrarán espectacularmente 6 días de fiesta en el escenario de Empatía Musical con la Orquesta Sinfónica de la UABC y un concierto que dejará huella, Tatuajes del Alma, un reconocimiento musical a 2 compositores mexicanos que han sabido retratar nuestra forma de sentir y celebrar. No te lo pierdas. Feria Internacional del Libro UABC 2019. Queridos televidentes, ¿ustedes sabían que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo se dio a conocer el Día Mundial del Agua, efectuada del 3 al 14 de junio de 1992 en Río de Janeiro, Brasil? Después de esto, en la Asamblea General se asignó el 22 de marzo de cada año como Día Mundial del Agua. Andrea, ¿por qué celebramos este evento? El Día Mundial del Agua se conmemora anualmente como un método de llamar la atención hacia el cuidado del agua dulce, ya que más del 70% de nuestro planeta azul es agua. El 97.5% se encuentra en los mares y de esta, el resto, solo el 2.5% se encuentra en el agua dulce. Y de esta, el 69% es hielo. ¿Qué tienes para nosotros, Héctor? Claro que sí, Andrea. El derecho al agua implica que todos lo tenemos que tener, sin importar nuestro nivel económico o la situación que nos encontremos. El derecho al agua implica obtenerlo de manera eficiente, adecuada y, por supuesto, higiénica, ya que tenemos que tenerlo para tener una vida de calidad. ¿Y qué más vamos a ver, Andrea? Hay que recordar que gota a gota el agua se agota. Ahora vamos con nuestros compañeros de Lo que debes de saber, que nos hablarán acerca del derecho al agua. Continuamos con más. Vive la FIL UABC. Celebremos juntos el 20 aniversario de la Feria Internacional del Libro en Mexicali. Del 4 al 9 de abril. Libros para todos. Niños, papás, jóvenes, adultos mayores, estudiantes, maestros, investigadores, amantes de la literatura y más. Únete a la fiesta.
20ª Feria Internacional del Libro UABC, en la explanada de Vicerrectoría Campus Mexicali. Admisión libre. UABC invita. El equipo de Sensor participó en el evento Afrontando la Escasez del Agua 2019 en el Parque Morelos en la ciudad de Tijuana, en el que nos dimos cita desde las 7 de la mañana junto con los talleres aportados por diferentes escuelas de Tijuana, como el Cebetis 116 con el taller Salva el Agua y el Cebetis 155 con el taller Water is Life, así como contribución de instituciones públicas como el Centro Estatal de Artes, la Escuela de Ciencias de la Salud y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, entre otros. El evento contó con una obra de teatro dirigida para los niños que acudieron ese día, la cual se presentó en el horario de 10 a.m. a 1 p.m. Esta obra fue producida por alumnos de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California en colaboración con la Comisión Estatal de Servicios Públicos, recordando así el compromiso con nuestros valores como estudiantes universitarios en presencia de este labor artístico-social. A continuación, te presentamos las reglas de oro para el cuidado del agua actualmente. Trata de disminuir el riego de plantas y jardines durante el día. El calor del sol evapora rápidamente el agua antes de que las plantas realmente puedan absorberla. Por eso, es más provechoso el riego por la noche. Evita barrer las hojas y la suciedad del jardín con la manguera. El lavado de autos, motocicletas y bicicletas debe hacerse en sitios que cuenten con mangueras con control de salida de agua. Si los lavas en casa con un balde, evitarás el uso excesivo de agua. Cuando laves la ropa en tu casa, procura utilizar el ciclo de lavado más corto y económico, o deja acumular bastante ropa hasta que se llene la lavadora. Así aprovecharás mejor el agua y la electricidad. Instala en las llaves de la cocina y del lavadero de ropa un dispositivo economizador de agua. Los puedes conseguir en cualquier almacén de cadena o ferretería. Actualmente hay líneas modernas y elegantes que son de fácil ajuste a la grifería y son muy económicos. En los talleres se abordaron diferentes temas y se realizaron distintas temáticas en función de esta celebración, con actividades interactivas donde los niños tuvieron oportunidad de acercarse un poco a la pureza que tiene el agua y descubrir todos los usos y ventajas que ésta tiene. Vive la FIL UABC. Celebremos juntos el 20 aniversario de la Feria Internacional del Libro en Mexicali, del 4 al 9 de abril. Libros para todos. Niños, papás, jóvenes, adultos mayores, estudiantes, maestros, investigadores, amantes de la literatura y más. Únete a la fiesta. 20ª Feria Internacional del Libro UABC, en la explanada de Vicerrectoría Campus Mexicali. Admisión libre. UABC invita. Bienvenidos a una nueva edición Lo que debes saber. Yo soy Fernanda Sánchez y esta semana les vamos a platicar sobre unos buenos tips para ahorrar el agua. No utilizar tanto algunos grifos, algunas regaderas al momento de hacer actividades como lavar platos, como bañarse. Aprovechar corrientes naturales, por ejemplo, si llueve, usar una cubeta y con eso regar plantas. Usar el agua necesaria cuando te estés lavando los dientes, cierras la llave, igual cuando estés lavando los platos, cuando te estés bañando. Cuando lavas el carro, usar una cubeta y no usar la manguera. Cuando lavas los trastes, tampoco dejar como abierta la llave. En la caja del baño puedes poner una botella con agua y entonces hace más presión y ocupas menos agua.
Las que más aplico son las de usar lo menor que pueda todo tipo de expendedor de agua, ¿no? Tanto en mi casa como cuando uso los baños de la universidad. Trato de ser lo más breve posible, ¿no? Si hay corrientes que están malgastándose, alguna llave abierta, pues se cierra, ¿no? Pues todas, porque finalmente es una cultura del cuidado del agua, entonces no se trata de que la utilices solamente cuando te vean, sino en todos lados, ¿no? Pues fuera, pues cuando lavo mi carro, pues eso de usar una cubeta y no la manguera. Pues traigo un vasito para cepillarme los dientes, pero pues trato de tampoco no consumir mucha agua. En el fondo lo que importa es que cada vez más personas tomen conciencia de los pequeños detalles que significan mucho cuando se suman. Así que estos son los tips que debes saber. Al momento de lavar tus manos, recuerda solamente usar el agua necesaria. Revisar que no haya fugas en las llaves o tuberías del lugar donde te encuentres. No confundir el inodoro con el bote de basura, así que evita desechar papeles en estos. Evita tirar botellas de plástico que aún contengan agua, ya que el líquido que queda en estas se desperdicia totalmente. En los días de lluvia puedes recolectar el agua en recipientes para así usarla en actividades que sean necesarias. Bueno, y hasta aquí llegamos en su cápsula Lo que debes saber. Nuevamente yo soy Fernanda Sánchez y recuerda, aguas con el agua, no la dejes correr. Nos vemos la próxima semana. Bueno, el motivo de esta carrera es, pues, uno es el fomento a la actividad física. Sabemos que aquí en Tijuana ha sido un boom el estar corriendo dentro de la ciudad de Tijuana y no nos quisimos quedar atrás. Era un proyecto que ya traíamos platicado desde hace más o menos un año. El objetivo es juntar la mayor cantidad de gente de la universidad para que el propósito sea una buena integración social y la salud se vea beneficiada en la población estudiantil y población en exterior. Creo que uno de los objetivos principales es promoción de la actividad física, así como también recaudar fondos para hacerles mejoras a la universidad en las instalaciones deportivas. Bueno, este es un proyecto el cual se pensó para toda la comunidad tijuanense y de Baja California, en la cual queremos que egresados, administrativos, profesores, alumnos vengan y corran esta carrera. Lo interesante de esta carrera es garantizamos medallas para todo el participante que esté aquí, ¿no? Entonces que venga ese día, ¿por qué? Porque es un premio levantarse a las 8 de la mañana el día sábado, en el cual van a venir a hacer actividad física. Entonces creemos que este espacio es para todos ustedes y todos sean unos campeones simplemente por levantarse en la mañana y caminar o correr o trotar estas carreras, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Rosa Arce, soy responsable del área de Relaciones Públicas de la CES y bueno, estoy aquí desde el evento del Día Mundial del Agua, que es este viernes. El fin es conmemorar el Día Mundial del Agua y llevar el mensaje del cuidado y del respeto que debemos tener con este recurso pues vital para todo el ser humano, ¿no? Acercar el mensaje
a niños y jóvenes de educación nivel básico aquí en la ciudad de Tijuana. En este evento convocamos a alrededor de 1,000 niños que nos acompañan de 7 escuelas, desde nivel preescolar hasta nivel secundaria, y pues bueno, los hemos visto que han estado participando en el programa que se desarrolló el día de hoy, que es una obra de teatro, un coro de niños y los talleres donde en cada taller les muestran diferentes acciones que ellos pueden implementar para cuidar el agua. Pues que se sumen a todas las acciones que puedan en su casa, llevar el mensaje a sus amigos, a su familia de cuidar el agua, de que seamos responsables, de no desperdiciar, de que en todas nuestras actividades cotidianas pues seamos cuidadosos con el agua, porque es un recurso que está escaso en nuestra región. Somos una región semidesértica, entonces pues invitarlos a que cumplamos con esa responsabilidad ciudadana de cuidar el agua. Vive la FIL UABC. Celebremos juntos el 20 aniversario de la Feria Internacional del Libro en Mexicali. Del 4 al 9 de abril. Libros para todos. Niños, papás, jóvenes, adultos mayores, estudiantes, maestros, investigadores, amantes de la literatura y más. Únete a la fiesta. 20ª Feria Internacional del Libro UABC. En la explanada de Vicerrectoría Campus Mexicali. Admisión libre. UABC invita. Bienvenidos a la cápsula del día de hoy. Mi nombre es Jessica Alcázar. Yo soy Alex Martínez. Y esta es la sección Banco de Ideas. En el programa de hoy, con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua, hablaremos sobre uno de los temas más importantes que giran en torno a este valioso recurso: el ahorro de agua y el consumo responsable. Es necesario ser conscientes de lo indispensable que es el agua para nuestra supervivencia, y tampoco hay que olvidarnos que todo esfuerzo de nuestra parte por preservar y cuidar el agua, por mínimo que parezca, es de gran ayuda. Es por eso que entrevistamos a algunos cimarrones para enterarnos de las distintas formas que ellos conocen para ahorrar agua. Trato de ahorrar agua siempre que puedo. No es como tal de hoy me la paso ahorrando agua, pero sí trato de hacerlo. Sí me considero una persona responsable en el uso del agua, ya que siempre procuro pues gastar lo menos que se pueda. Más o menos. Claro que sí, me considero responsable porque ha habido ocasiones en las que veo que mis, familiares están desperdiciando agua, y me preocupo también porque yo sé que algún día se va a acabar. Conozco, los que yo aplico, cuando me lavo los dientes, pues hay personas que dejan la llave abierta, creo, mientras están cepillando. Yo la cierro. También cuando me meto a bañar y me estoy enjabonando el cuerpo, cierro la llave y trato de enjuagarme el champú y el jabón lo más rápido posible para que no se esté tirando el agua. Bañarse a cubetazos de vez en cuando para pues tratar de consumir un poquito menos, ¿no? Lo menos que se pueda. Al lavarse los dientes, pues cerrar la llave si no la estás usando. Como cerrar las llaves cuando te estás enjabonando algo, que no se desperdicie esa agua. Si vas a preparar algún alimento, utilizar la que tú consideres que es buena y nada más lo necesario. Desde que tengo memoria me han enseñado que debo ahorrar agua para el medio ambiente. Me los inculcó más que nada mi mamá y mi papá cuando era chico. Siempre ellos se han preocupado por el cuidado del agua. Pues primeramente en la escuela y pues ya después en casa. Por ejemplo, como mi padre, mi madre y mi abuela. Ellos me han enseñado a que siempre utilizar la necesaria, y también ellos porque se preocupan por el agua. Como pudimos ver, el agua es un recurso muy útil que siempre corremos el riesgo de desperdiciar si no tenemos cuidado. En nuestro día a día hay muchas formas de reducir nuestro consumo de agua, desde que nos levantamos en la mañana y cerramos el grifo al lavarnos los dientes, hasta lavar el carro con cantidades fijas. Siempre se puede ser un consumidor responsable y ayudar a preservar este recurso para nosotros mismos y para futuras generaciones. Y esto fue todo por hoy en Banco de Ideas. Recuerden, yo soy Alex Martínez. Y yo soy Jessica Alcántara. Nos vemos en la siguiente edición de Sensor UABC. Temporada 15.
Vive la FIL UABC. Celebremos juntos el 20 aniversario de la Feria Internacional del Libro en Mexicali. Del 4 al 9 de abril. Libros para todos. Niños, papás, jóvenes, adultos mayores, estudiantes, maestros, investigadores, amantes de la literatura y más. Únete a la fiesta. 20ª Feria Internacional del Libro UABC. En la explanada de Vicerrectoría Campus Mexicali. Admisión libre. UABC invita. Y bien amigos, nunca está de más recordar que el agua como tal no es un recurso infinito. Sin embargo, hay acciones con las que podemos contribuir para que este sea suficiente para todos. Recuerden siempre cerrar la llave o el grifo cuando se enjabonen el cuerpo, cuando se enjabonen las manos, cuando tallen los trastes o cuando cepillen sus dientes. Con estas pequeñas acciones podemos contribuir a ahorrar litros y litros de agua, los cuales son importantes pues para que sea suficiente para todos. ¿No es así, Néstor? Así es. Además de la regla anteriormente mencionada, sin quitarle importancia, se encuentra el reciclaje. El agua que utilizamos diariamente le podemos dar un uso secundario y de esta regla viene la reutilización. ¿No es así, Yasmín? Así es, Néstor. Una regla muy importante es la regla de reutilizar el agua, ya que diariamente utilizamos bastante de esta y bueno, una manera en la que podemos reutilizarla, un ejemplo, es como cuando lavamos la ropa y el agua de la lavadora la podemos utilizar para regar las plantas, lavar el patio, muchos usos le podemos dar a esta agua. Y bueno, es momento de proseguir con este su programa del quehacer universitario. Con la Feria Internacional del Libro UABC llegan los conciertos de Empatía Musical. A moverte todo el tiempo. 6 días con artistas de talla internacional y talento orgullosamente de la región. Pensamiento. Inauguramos el escenario de la FIL UABC con una de las principales exponentes de la música de nuestra tierra, Lila Downs, una voz inconfundible en una gama de sones, boleros, cumbias y otras increíbles mezclas musicales. De Mexicali llegan Los Martes, una propuesta fresca de rock indie. Tabula Rasa, una banda de música instrumental inspirada en el rock, funk y trip hop. Y Alistair, la nueva generación de la música independiente. Empatía Musical es un punto de encuentro para diversos géneros musicales que une a nuestras generaciones. Sube al escenario Son de Acá, quienes nos pondrán a recordar y bailar al compás de su música. De la comunidad Pai Pai de Santa Catarina llega el grupo Jumri Jafi, con más de 25 personas en escena entre cantores tradicionales y danzantes. Así como los espectáculos familiares Clown con la compañía de teatro Clownódromo y el show Llévame. Y Siggy y los marcianos de Monster Rock Kids Show. Hello Seahorse también acude a la cita con los Cimarrones para deleitarnos con una noche alternativa de rock y pop. Este 2019 cerrarán espectacularmente 6 días de fiesta en el escenario de Empatía Musical con la Orquesta Sinfónica de la UABC y un concierto que dejará huella, Tatuajes del Alma, un reconocimiento musical a 2 compositores mexicanos que han sabido retratar nuestra forma de sentir y celebrar. No te lo pierdas. Feria Internacional del Libro UABC 2019. Soy Lila Downs, les mando un saludo muy grande y los invito a nuestro concierto el jueves 4 de abril a las 8 de la noche en el escenario de la Empatía Musical, dentro de la Feria Internacional del Libro de la Universidad Autónoma de Baja California. Recuerden que tenemos una cita. Ahí nos vemos. Amigos, me gustaría resaltar el papel que tenemos todos los universitarios con relación al Día Mundial del Agua, ya que sabemos que utilizarlo de manera responsable va a garantizar nuestra vida como seres humanos en este planeta. ¿Y qué más sigue, Andrea?
Lamentablemente ha llegado el final del programa del día de hoy. No queremos irnos sin antes agradecerles por el que nos hayan sintonizado a lo largo del programa. Ha sido un placer para nosotros el que nos hayan acompañado. Jazz, dinos dónde nos pueden sintonizar. Pueden sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 p.m. por este mismo canal, Síntesis TV, y las repeticiones los miércoles a las 11 de la mañana. Sergio, ¿por qué redes sociales pueden seguirnos? Pueden seguirnos a través de Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube, donde estamos ubicados con el nombre de Sensor UABC, para que estén al pendiente de más proyectos, eventos y en fin de todo el quehacer universitario. También queremos dar agradecimientos a nuestro staff de producción y a nuestro querido director Alberto Romero por la realización de este programa. Y esto es Sensor UABC, temporada 15.